7 de diciembre, cuestión Becerra, ¿cuestión política o cuestión judicial? Falta una semana. Es una cuestión política que tiene una derivación evidentemente judicial y que, desde mi punto de vista, esa derivación judicial va a continuar un largo tiempo. Posiblemente ahora está concentrada en el tema del artículo 161, en un artículo, y desde mi punto de vista vamos a pasar a un escenario en el que la atención de la justicia y los recursos administrativos de los distintos grupos, Clarín, pero otros grupos también. Son como 20 y pico, ¿no? Sí, El grupo claro. que tiene que adecuarse. Sí. Seguramente los litigios a partir del 10 de diciembre en adelante van a estar centrados en diferencias entre lo que el grupo propone como proceso de adecuación y lo que el Estado, el directorio de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, le admite, o los condicionamientos que le pone, y seguramente también el calibre, el temperamento con que el Estado evalúe los distintos planes, digamos, si evalúa a todos parejamente o si lo hace de manera discrecional, seguramente eso también va a dar lugar a recursos, amparos, etcétera. Es tan política esta ley que creo que va a formar parte de las campañas electorales del 2015. Los candidatos a presidente van a poner en su plataforma derogar la ley de medios. Así que yo no tengo ninguna duda que esta es una ley absolutamente política que tiene derivaciones judiciales. Bueno, puedo intervenir. Claro, sí, estamos para No estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Aguad, en el sentido de que podría estar de acuerdo solamente en el sentido de que toda ley es política, digamos, en un sentido amplio, una ley que votan los poderes del Estado, que se discute y se vota por una mayoría contundente en el Congreso de la Nación, que promulga el Poder Ejecutivo, es una ley política, igual que todas las leyes que sanciona el Congreso de la Nación. Es una ley que reemplazó una norma que tiene origen en la dictadura militar, esto no hay que olvidarlo, una norma que fue empeorada sistemáticamente desde el 89 y hasta el gobierno de Néstor Kirchner incluido, con distintas enmiendas, muchas de ellas por decretos, pocas por ley, y que conformaba un cachivache normativo. Esta ley del año 2009 es una ley que reemplaza aquel escenario, que plantea, digamos, si fuera verdaderamente un objeto de escarnio como el que plantea el diputado Aguad, no entiendo cómo los responsables de libertad de expresión de la ONU y de la OEA elogian tanto el texto aprobado en el Congreso de la Nación. Yo coincido con lo que dice la diputada Donda en el sentido de que una cosa es el texto de la ley, una cosa es el contenido que plantea la ley, que es respetuosa de la libertad de expresión, que amplía el derecho a la comunicación, y otra distinta es la aplicación que ha decidido el gobierno desde el año 2009. Yo creo que hay una contradicción importante entre lo que dice la ley y la aplicación de las políticas de comunicación a partir del año 2009 por el gobierno. ¿Y dónde estaría esa contradicción? Porque no es una cosa que uno escuche muy seguido, esto es interesante, por eso le pregunto. Sí, entre la ley y lo que hace el gobierno, que dice ser el defensor de la ley. El gobierno fue el principal impulsor que tuvo la ley, el principal apoyo político. Claro. Pero voy a poner varios ejemplos. La ley establece una prioridad para actores sin fines de lucro. Eso, que no se debate demasiado, constituye una ampliación del derecho a la comunicación. Digamos, en la Argentina, históricamente, ONGs, sindicatos, organizaciones de la sociedad, cooperativas, es decir, sectores de la sociedad que estaban proscriptos del acceso a las licencias de los medios de comunicación. Bueno, la ley lo reconoce, o sea, amplía ese derecho. Sin embargo, desde 2009 hasta ahora, poco se ha hecho en la materia. Otro ejemplo, la ley establece, por primera vez en la historia de la Argentina, que los medios de comunicación gestionados por el Estado no tienen que ser gubernamentales, tienen que estimular la diversidad, tienen que estimular el pluralismo. Poco vemos representado en la programación de los canales gestionados por el Estado de lo que dice la ley. Otro ejemplo, la ley establece que las operadoras de televisión por cable tienen que tener una tarifa social para los sectores sin fines para los sectores de menores recursos de la sociedad. Poco se ha hecho en la materia. Entonces, otro ejemplo, el tema de la transparencia. La ley obliga a los licenciatarios de medios de comunicación a brindar información acerca de quiénes son sus accionistas. En parte, el debate que estamos teniendo acerca de Telefónica, Moneta, Cristóbal López, Spolsky, etcétera, etcétera, es un debate
que no deberíamos estar sosteniendo a 3 años de sancionada una ley que establece la obligación de brindar información sobre los accionistas de los medios. Es decir, es una información elemental que tendría que estar disponible. Y el último que pongo, para no abusar, la ley establece que antes de abrir concursos, el Estado tiene la obligación de brindar un plan técnico. Un plan técnico es un mapa de frecuencias que permite saber a quién se van a destinar las frecuencias, cuándo, cómo, en qué provincias, con qué prioridades. Bueno, esa información que es básica para la aplicación de la ley no ha sido dispuesta por el gobierno. Entonces hay una contradicción entre la política que ejerce el gobierno y lo que dice el texto de la ley. ¿Cómo se interpreta el 7D? Por lo que el gobierno ha hecho del 7D, esta construcción previa del 7D, en el marco de lo que ustedes mismos están exponiendo. Yo creo que el gobierno hasta ahora ha venido desarrollando una política de medios que está muy asociada a lo propagandístico, fútbol para todos, la profusa publicidad oficial que tiene, y convierte al 7D en una fecha que yo ignoro cuál es la eficacia política que pretende, porque lo más probable desde mi punto de vista es que no el 7, sino el 10, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, que cuando vence, claro. Muy probablemente, digamos, lo que observemos es un pasaje de una contienda abierta entre el gobierno y el Grupo Clarín a una especie de foquismo administrativo y judicial, en donde, digamos, de una guerra enfrentados cara a cara, van a pasar a mucho recurso administrativo y judicial con una buena capacidad de trabajo para los equipos de abogados de ambas partes. Por lo tanto, yo creo que el 7D es difícil que observemos novedades importantes en cuanto a la estructura de medios. Es decir, si lo que se prometía es que el 7D, que había que esperar 3 años para una fecha mítica, observar todos los cambios que no observamos hasta ahora, es difícil que eso pase de un día para el otro. Ojalá haya un temperamento distinto en el Estado, no solo en el gobierno, también en la justicia. La integración muy reciente de los órganos de aplicación y control de la ley, de la comisión bicameral, la presencia de la oposición que se resistió a integrar los órganos de aplicación y control republicanos establecidos por la ley, la presencia ahora en el directorio de AFSCA y en el directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, espero que sean un escenario de cambio y para que la ley se aplique de forma pareja. Yo creo que lo mejor que le puede pasar en general al proceso actual es que haya una aplicación pareja de la ley, y no me asusta el hecho de que se insista en que, bueno, pero ¿para qué tenemos una ley si no se cumple? Porque las leyes indican que se legisla y se, digamos, institucionalizan derechos. La Constitución Nacional tiene un montón de artículos que no se cumplen, que son derechos sobre los cuales nosotros exigimos cumplimiento como ciudadanos, y esta ley contiene derechos que hay que exigir que se cumplan.